Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Ezequiel capítulo 41, visión del templo propiamente dicho. Vamos a orar. Eterno y bondadoso Dios, cuán agradecidos estamos contigo, Señor, por este día que nos regalas, porque sabemos que hoy podemos contar con tu compañía, tu dirección. Te pedimos en este momento, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu, tú estés a nuestro lado para que podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros a través de este capítulo del libro de Ezequiel. Guíanos, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Imaginemos por un momento que tú y yo seamos de los cautivos que vinieron de Jerusalén a Babilonia. Nuestro hogar ha sido destruido. La ciudad de la cual nos sentíamos orgullosos fue destruida. Muchos amigos y familiares murieron en la batalla. Y lo que más nos duele es la destrucción del templo, el símbolo de nuestra religión, el símbolo de la presencia de nuestro Dios en medio. Eso significa que Dios se alejó definitivamente de este pueblo. Pasan 25 años de cautiverio. Nos hemos envejecido, ya tenemos nuestra propia vivienda en Babilonia, nuestros hijos se han vuelto jóvenes, pero esta no es nuestra patria, este no es nuestro hogar. Entonces aparece el profeta Ezequiel que nos amonesta y nos dice que la destrucción de Jerusalén se debe a nuestro pecado e idolatría, pero que no es el fin. Dios va a volver a restaurar a Israel, Dios nos va a liberar de la cautividad. Y entonces comienza a describir cómo será la vida de los que regresan a Jerusalén. Y entonces habla del templo con una propiedad interesante, tanto que describe las medidas de las puertas, las medidas de los cuartos, habla de cómo estarán adornadas las paredes del templo, las columnas y las escalinatas. Su descripción hace que nuestra imaginación se sienta como haciendo un recorrido por los diversos lugares del templo. Esto, por supuesto, hace palpitar nuestro corazón. Otra vez el Señor levantará un templo hermoso, glorioso. Otra vez su presencia estará en nuestro medio. Esta visión de Ezequiel debe hacer palpitar el corazón y hacer crecer el anhelo que el Señor venga pronto a restaurar a su pueblo. Los detalles que da el profeta de la visión muestra que esta promesa de Dios es una realidad, que no está hablando por hablar, que Dios tiene planeada muchas cosas y que todos los detalles demuestran que Dios sí cumplirá su promesa. En el capítulo 40 del libro de Ezequiel, la descripción del profeta fue sobre el muro de la ciudad, las entradas al templo, mostró los atrios, el atrio exterior y el atrio interior, con las dimensiones características de su puerta y los diversos salones que habían en cada puerta y el atrio. Nos mostró las mesas donde se iban a ofrecer los sacrificios. Y el profeta nos habla de un vestíbulo que había antes de entrar al templo propiamente dicho. Entonces en el capítulo 41 nos muestra el lugar santo, el lugar santísimo, los edificios alrededor del templo y las medidas del templo en general. Ahora el profeta entra al lugar donde solo los sacerdotes pueden entrar, la parte techada del santuario. Miremos los versículos 1 y 2. Me introdujo luego en el templo y midió los postes cuya anchura era de 6 codos por un lado, 6 codos por el otro, que era la anchura del tabernáculo. La anchura de la puerta era de 10 codos y los lados de la puerta de 5 codos por un lado y 5 codos por el otro. Midió su longitud, que era de 40 codos, y la anchura de 20 codos.
El profeta describe el lugar santo cuya entrada era de 5 metros de ancho, rodeada de columnas de 3 metros de ancho. Esta sala era de 20 metros de largo por 10 de ancho. Había suficiente espacio. Pero no se describe ningún mueble dentro de ella, solo el área de construcción. Algo interesante que ocurre ahora es que el profeta describe que aquel hombre de la visión de figura de bronce, que es, según entendemos, el ángel de Jehová, se dirige solo a la parte más privada de todo el templo, el lugar santísimo. El texto da a entender que el profeta no entró a ese lugar, sino que aquel hombre vestido de bronce se le describe el lugar. Miremos los versículos 3 y 4. Luego pasó al interior y midió cada poste de la puerta, que eran de 2 codos, la puerta de 6 codos, y la anchura de la entrada era de 7 codos. Midió también su longitud, y era de 20 codos, y la anchura de 20 codos por el frente del templo, y me dijo: este es el lugar santísimo. Así que el ángel describe que era un cuadrado perfecto, que era de 20 codos de cada lado. Era el mismo tamaño del lugar santísimo del templo que construyó Salomón. Entonces el ángel le muestra la pared del templo y sus dimensiones y los cuartos del templo. Versículos 5 al 11. Miremos primero el versículo 5. Después midió el muro de la casa y era de 6 codos de espesor, y de 4 codos era la anchura de las cámaras situadas a todo alrededor de la casa. Así que el espesor de las paredes del templo era similar al muro del atrio exterior, que era de 3 metros. El versículo 6 describe con detalle las cámaras que ascendían en 3 pisos para un total de 30 cámaras. Estas eran similares a las del templo de Salomón. Ahora nos habla de los cimientos, versículo 8. Y miré la elevación que rodeaba la casa. Los cimientos de las cámaras medían una caña completa de 6 codos de largo. Estos eran los fundamentos visibles sobre los cuales descansaba la casa, y al parecer esa edificación de la cámara y los cimientos formaban una especie de acera por fuera de las cámaras. Ahora, el profeta describe un edificio que está hacia el lado oeste del templo, versículo 12. El edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 70 codos, y la pared del edificio tenía 5 codos de grueso, todo alrededor, y 90 codos de largo. No se especifica cuál es su función, porque los detalles que da es sobre la construcción. Además se habla del espacio que existía entre esas cámaras. En los versículos 13 al 15 leemos: Luego midió la casa y tenía 100 codos de largo, y el espacio abierto y el edificio y sus paredes eran de 100 codos de longitud. El ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de 100 codos. Así que da las medidas del templo, y es un cuadrado perfecto de 50 metros de ancho, de largo, correspondiente a la parte exterior del templo. Esto muestra que estaba edificada en un fundamento seguro. Este capítulo termina describiendo las otras partes del templo, en la sección que va del versículo 16 al versículo 26. Se describen las ventanas y las puertas y los adornos que ellas tenían, versículos 16 y 17. Leemos: Los umbrales, las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos, todo ello estaba cubierto de madera desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también estaban cubiertas de madera. Midió desde la puerta hacia el interior de la casa y por fuera, así como toda la pared en derredor, por dentro y por fuera. Las paredes y las puertas de este templo tenían figuras de querubines y palmeras. Los querubines tenían 2 rostros que miraban a palmeras diferentes: el rostro de hombre, que representa la sabiduría superior a la del hombre, y un rostro de león, que representa la bravura superior a la del león. Entonces el versículo 23 se describe
uno de los muebles del templo, que según los comentadores es el altar de incienso. Pero también dice el profeta que el guía, leamos, me dijo: esta es la mesa que está delante de Jehová. Algunos ven en esta una referencia a la mesa de los panes de la proposición. Se describe con detalle entonces la puerta que da acceso al templo y muchas otras descripciones que se parecen al templo de Salomón. Tantos datos, medidas, detalles, ¿con qué propósito el Señor las dejó en este capítulo? Es para mostrar al pueblo que los planes que tiene Dios con este pueblo son concretos. Esto indica que Dios va a cumplir su promesa y que tiene los planos listos para edificar el nuevo templo que habrá en Jerusalén. Apreciados amigos y hermanos, cuando nosotros leemos el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, se nos dan detalles de la Nueva Jerusalén, capital del reino de Dios. Incluso se nos dice que la ciudad es un cuadrado perfecto. Tan grande es esta ciudad que hay espacio para todos los que quieran entrar. Todos caben en los planes de Dios. Estos detalles nos dicen que Dios no improvisa, que tiene un plan concreto para este mundo, tiene un plan que está ejecutando fielmente, que sus planes son fijos y que nosotros estamos en esos planes de Dios. Solo que Dios no puede obligar a nadie a aceptar sus planes. Por eso la invitación de hoy es que Él viene a tu corazón y te ofrece la salvación. Entonces, por favor, debes tomar la decisión más importante, abrir la puerta del corazón y aceptar la invitación del Señor y dejarlo entrar para que haga su obra en ti. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.